Hola, hola, un saludo a todos los que nos están escuchando. Bien, gracias. Agradecida por el espacio también. Importante hablar de temáticas en salud. Una de las principales que nuestra población debiera conocer es la garantía que existe para los mayores de 15 años con diagnósticos de depresión. Ya también hay una garantía vinculada a otro tipo de diagnósticos como esquizofrenia. Ya para menores, por ejemplo, de 15 años también los consumos problemáticos, ya sea de alcohol o droga, también es una garantía. Hoy vinimos a hablar del tema de demencia, que también es una garantía en salud mental que incorporada hace muy poquito, ya durante pandemia. Y bueno, otras garantías como el trastorno bipolar, la verdad es que son bastante poquitas las incorporadas en las garantías GES. Obviamente se vienen nuevas incorporaciones, pero eso todavía no se ha oficializado. Importante mencionar que estas garantías son para usuarios tanto del sector urbano como de los sectores rurales. Sí, obviamente es una garantía que pretende que las personas puedan acceder de mejor manera tanto al diagnóstico como al tratamiento de estas problemáticas en salud mental. Y obviamente es una ayuda para nuestros pacientes porque finalmente son problemáticas en salud mental que están aumentando muchísimo en este último tiempo. Bueno, la demencia es una problemática bastante compleja de abordar, de diagnosticar y de tratar. Y cada vez nos estamos enfrentando a familias que se ven en esta problemática. Y obviamente esta enfermedad en salud mental tiene que ver con un trastorno neurológico, ya que es progresivo en la persona. Eso quiere decir un trastorno que se adquiere y que pasa a ser crónica. Y los problemas relacionados con esto van desde la memoria, el pensamiento y el comportamiento de las personas. Y ya no se habla tanto había un concepto antiguo que hacía referencia a la demencia senil, ya ese concepto hace ya un tiempo se ha derribado, ya no se utiliza porque habitualmente lo que hacía ese concepto era naturalizar el hecho de que las personas mayores vayan perdiendo la funcionalidad en temas cognitivos. Entonces ya la edad, estos problemas cognitivos no pasan propiamente tal por una naturalidad de la edad, sino que es una enfermedad obviamente neurológica y que eso hace que las personas pierdan su capacidad de memoria, su capacidad de pensar y tengan algunas alteraciones en su comportamiento. ¿Ya? Que sea progresivo significa que empeora en el tiempo. Ya, especialmente si no hay un tratamiento a tiempo, ¿cierto? La persona pierde la autonomía, la participación dentro de la familia, incluso la participación fuera del hogar. O sea, son personas que se comienzan a aislar, su comunicación verbal también empieza a reducirse, entonces empiezan a aparecer muchos síntomas que en una primera instancia podemos hablar de olvidos lo suficientemente graves ya para que la persona empiece a tener problemas en sus actividades de la vida diaria. Entonces, habitualmente son personas que necesitan el cuidado de otros para hacer sus actividades en el día a día, para cocinar, para ir al baño, con mayor razón cuando necesitan salir fuera del hogar, ¿ya? Y otros comportamios también que empiezan a presentar son los vinculados en un inicio temprano quizás, síntomas que tienen que ver con la irritabilidad, la depresión, la apatía, ¿cierto? También se empiezan a manifestar en personas con demencia,
Y obviamente ahí hay que hacer un diagnóstico diferencial de otras patologías, pero en el caso de la demencia posteriormente empiezan a aparecer trastornos del sueño. Son estas personas que de repente se arrancan de la casa, que habitualmente la comunidad los reconoce, que saben dónde van, ¿cierto? Que incluso pueden tener conductas agresivas, físicas o verbales también con la gente que los rodea. Algunos delirios de creer cosas que no son reales, o incluso alucinaciones de ver o sentir cosas que en realidad no están ahí. Ya también son síntomas de alerta, obviamente de una enfermedad que ya está en avance y que está progresivamente afectando a la persona. ¿Ya? Otro datito que me gustaría dar importante a las personas que nos están escuchando, es una enfermedad bastante compleja para la familia en general. Ya existe un impacto familiar, incluso yo diría que antes del diagnóstico. Ya el diagnóstico habitualmente llega muy tardío, muy después, pero antes del diagnóstico ya la familia empieza a tener un impacto sustancial, y las estadísticas a los cuidadores, o el impacto que esto produce a los cuidadores, es bastante alto e impresionante. Ya se dice que el 75% de los cuidadores son mujeres, habitualmente una hija, una esposa o una nuera. Ya el cuidado está principalmente relegado a la función de la mujer en la mayoría de los casos. Obviamente hay excepciones, por supuesto. Alrededor del 40 o el 50% de los cuidadores ocupa los 7 días de la semana, o sea, no tienen días de descanso, no tienen relevo, no tienen días libres, ¿ya? Y cerca del 50% de estos cuidadores presenta algún tipo de problemática de salud mental que tiene que ver con esta sobrecarga al cuidador, ya por la demanda que esto exige. Son personas que no tienen espacios libres, espacios de autocuidado, entonces eso va generando una sobrecarga que es acumulativa en el tiempo también, ¿ya? Y el 60%, por ejemplo, de estos cuidadores refiere que no tiene ayuda ni familiar ni profesional, o sea, no hay un segundo cuidador, no hay quien muchas veces los releve este trabajo. Son muy poquitas las familias que de repente se organizan y tiene tal primer cuidador, el segundo cuidador o incluso un tercero, ya, para evitar que una persona se sobrecargue dentro del grupo familiar. Y habitualmente son personas que no trabajan, o sea, no tienen un trabajo remunerado, entonces también hay un costo económico ahí vinculado al cuidado, y es bastante, bueno, nosotros como equipo de salud mental, los equipos de rehabilitación, de dependencia, es algo que se ve habitualmente, de que finalmente es el cuidador, un segundo paciente también en el área de salud mental. ¿Ya? Y también intentamos que como profesionales el trabajo desplegado también sea para estos cuidadores, las prestaciones también sean para ellos. Y es un costo bastante alto que asume la familia y que habitualmente asume la mujer también, por estadística básicamente. Entonces igual ahí el llamado a las familias en general a que a esas cuidadoras las releguemos, o sea, le tengamos un espacio también, las puedan tener sus días libres, puedan incluso tener una compensación monetaria por parte de la familia. Tampoco es una mala idea. Cuando entendemos que esta mujer deja de trabajar y deja de tener un trabajo remunerado por cuidar a un familiar, que incluso ni siquiera es un familiar a veces directo, y se ve mucho eso dentro de nuestra ciudadanía también, ¿ya? Ahora, comentarles que como es una garantía GES, ¿cierto? Todas las personas que sospechen de que algún familiar pueda o presente algún síntoma vinculado a la memoria, ¿cierto? Al comportamiento,
a estos olvidos recurrentes que incluso le afectan en su vida diaria, es importante que acudan a un servicio de atención primaria, pueden acudir a un médico, hacer las consultas o a cualquier profesional que sospeche, y ahí inmediatamente se activa el compromiso de generar un diagnóstico oportuno para la persona. ¿Por qué? Porque el diagnóstico también nos permite realizar un tratamiento, ¿ya? Y esos tratamientos son no farmacológicos como farmacológicos. Entonces es sumamente importante que las personas frente a cualquier duda consulten, ¿ya? Dentro de por ejemplo, el tratamiento no farmacológico, se realizan muchas actividades, entrenamiento de actividades de la vida diaria, motricidad fina, postura, marcha, coordinación visomotora. O sea, son todas actividades que, por ejemplo, los equipos de rehabilitación realizan junto a los kinesiólogos, los terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, psicólogos. O sea, ahí lo ideal es que un equipo multidisciplinario ayuda a esta familia. Es súper triste para la familia, es súper altamente demandante también. Entonces ahí se trabaja con los cuidadores, se trabaja, por ejemplo, en intervenir incluso el entorno de la casa, eliminando barreras, a facilitar como un ambiente seguro para las personas con demencia. Y bueno, dentro del tratamiento farmacológico está... hay medicamentos que se usan para enlentecer este deterioro. Ya no hay nada que cure esta enfermedad, lamentablemente, sino que estos medicamentos se utilizan de manera preventiva para enlentecer el deterioro cognitivo, y hay otros medicamentos como los antidepresivos o incluso los antipsicóticos para lograr que estas personas, por ejemplo, duerman bien en la noche, no se levanten, no deambulen y no les generen más sobrecarga también a su entorno. Y obviamente eliminar los riesgos también que existen en la noche, de repente de dejar estufas prendidas, de salir del hogar, también puede ser considerado como un riesgo. Entonces todos estos medicamentos van apuntados como a eso, pero algo que cure la demencia o el Alzheimer, la verdad es que no existe.